está. Por suerte me di cuenta de desmutearme. Bueno, ahí estamos. Buenas. Vamos a ver cómo va esta clase economía. Estábamos con programación lineal. Recuerden que estábamos viendo programación lineal. La otra vez vimos cómo maximizar y cómo minimizar una función, cómo sacar un máximo, un mínimo. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver un método nuevo, que se llama el método simplex. Igual primero vamos a poner un ejemplo y vamos a hacerlo de la manera que conocíamos, como para refrescar, y ese sistema lo vamos a hacer, esa misma maximización, creo que es una maximización, sí, la vamos a hacer por el método que habíamos visto la otra vez, resolviendo gráficamente, sacando los máximos y los mínimos, y vamos a hacerlo por el método nuevo. El ejercicio dice lo siguiente: maximizar. Y me da una función objetivo que es z igual a x más 2y, y me dice que esa función objetivo está sujeta a estas condiciones. 2x más y, 2x más y menor o igual a 8, y 2x más 3y menor o igual a 12. Y me dice que con x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0. Lo que me está diciendo esto, recuerden que es que estoy trabajando en el primer cuadrante. Entonces, vamos a hacer el gráfico de esto. Primero yo tendría que graficar esta función. Habíamos dicho que si yo tengo 2x más y menor o igual a 8, yo podía dividir todo por 8 para ponerlo en forma segmentaria. O sea que hago esto sobre 8, esto sobre 8, esto sobre 8. Esto se simplifica, me queda x sobre 4 más y sobre 8 menor o igual a 1. Entonces, yo la puedo graficar así. Al eje Y lo corta en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al eje X en 4. 1, 2, 3, 4. Y tengo esto, esto. Y hago esa línea ahí. Recuerden que no sigue la recta así porque estoy trabajando en el primer cuadrante nada más. Y esto es cuando es menor o igual. O sea que es todo lo de acá adentro. Ahora vamos con la otra. 2x más 3y menor o igual a 12. Divido todo por 12, sobre 12, sobre 12, sobre 12. Esto lo simplifico, me queda x sobre 6, más, esto lo simplifico, y sobre 4, menor o igual a 1. A x lo corto en 6, acá, este era 4, este 6, y a y en 4. 1, 2, 3, 4, acá. Entonces hago esto, esa línea ahí. Y esto también, menor o igual. Entonces va a ser así. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Dónde se van a cruzar esas dos cosas? Porque un sistema es que tenga que cumplir las dos condiciones. En realidad las cuatro. Que x sea mayor o igual a 0, quiere decir que x0 y y0 en el primer cuadrante. Nada más. O sea que solo en ese cuadrante de ahí. Después, que esto sea menor a 8 es todo esto de acá. Que esto sea menor a 12 es todo esto de acá. ¿Dónde se cruzan? Ustedes háganlo con otro color. Yo voy a borrar lo que me sobra y va a quedar en claro ahí donde se cruza.
Este va por acá. Ahí. Y ahí me queda este grafiquito de acá abajo. Los vértices son 4. Este y este. Este vértice de acá es donde corta esta recta con el eje Y, pero yo ya sé que esto es 4. O sea que puedo decir que ese vértice va a estar 0 de X, 4 de Y. Este de acá, 4 de X, 0 de Y. Este de acá, 0, 0. Y este de acá es la intersección de las dos rectas. O sea que es donde se cruzan estas dos rectas. Entonces lo que puedo hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Tendría que ser este sistema. 2x más y igual a 8. 2x más 3y igual a 12. Resuelvo este sistema y el valor de x y que cumple este sistema es lo que va a dar eso. Este punto acá. Bueno, muchos métodos. Un método fácil acá rápido, fíjense que tengo 2x. 2x puedo restar ambas ecuaciones. Si yo las resto las dos, me va a quedar 2x menos 2x, 0, se va esto. Y menos 3y menos 2y, 8 menos 12 menos 4. El menos 2 lo paso dividiendo, y igual a menos 4 sobre menos 2, 2. Si y es 2, lo reemplazo en cualquiera de las dos y averiguo x. Vamos a agarrar la primera. 2x más y, a y lo reemplazo por 2, es igual a 8. 2x es igual a 6, x es igual a 3. Bueno, métodos. Hay un montón de métodos. Entonces, x vale 3, y vale 2. La otra vez hice otros. Miren, si no les sale este. Acá no siempre se puede hacer esto, pero supongan, miren, ya que estábamos a ver una cosita más. ¿Qué pasaba si en vez de tener, esto ya lo hice, está bien, listo. Pero ¿qué pasaba si yo en vez de tener, por ejemplo, 2x acá, tengo un 5 y acá tengo un 7? Pónganle. No las puedo restar directamente, porque me va a quedar 5 menos 7, no me va a servir. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es multiplicar a toda la fila de arriba por este número y a toda la fila de abajo por este número. Entonces, multiplico toda esta fila por 7. Y me va a quedar 5 por 7, 35x. Y por 7, 7y. 8 por 7, 56. Y toda esta fila por 5. Me va a quedar 7 por 5, 35x. 3 por 5, 15. Y 12 por 5, 60. Ahora sí lo puedo restar porque tengo 35 y 35. Y esto se va. 7 menos 5 menos 8y. 56 menos 60 menos 4. Bueno, me quedó lindo de casualidad. Y es igual a un medio. Una vez que tengo y, lo reemplazo en cualquiera de las dos y averiguo x. Pero eso se puede hacer siempre. Lo que pasa es que justo a mí me había quedado 2x, 2x. Era tentador, resto y listo, chao. Si no, puedo hacer otros métodos. Igualación, bueno, nada. Eso. Lo único que tengo que hacer es encontrar un valor de y y un valor de x que satisfaga estas dos cosas y me da ese punto. Y ahora lo que tengo que ver es, tengo que encontrar, como me pide, maximizar en cuál es máximo. Entonces digo que z va a ser igual a qué? Al valor de x más 2 por y, pero de cada vértice. Entonces digo, en 0, 4, ¿qué me va a dar? 0 de x más 2 por 4, esto me da 8. O sea que en este vértice z me da 8. En el vértice 0, 0, z va a ser igual a 0 más 2 por 0. 0. En el vértice 4, 0, me va a quedar z es igual 4 más 2 por 0. 4.
y en el vértice 3, 2, me va a quedar que z es igual x3, y2. 3 más 2 por 2. 7. Bueno, ¿cuál es el más grande? El más grande es 8. Entonces, para que el resultado sea máximo, x tiene que ser igual a 0, y tiene que ser igual a 4, y z tiene que ser igual a 8. Esa sería la solución. Después me pregunta cuáles son las variables básicas y no básicas. Las variables básicas y variables no básicas. Las no básicas son las que valen 0. Ahí tienen que ver cuál es las variables no básicas. Por ejemplo, ¿cuál vale 0? La x vale 0. Entonces, en las variables no básicas está la x. Y en las variables básicas está la y y la z. Y y z. Esas son variables básicas. Las variables básicas son las que no valen 0. Las que me dan un resultado distinto de 0. Bueno, esto es lo que vimos la otra vez. A ver si se ve bien, porque me acerco, lo veo de lejos. A ver cómo chita la pantalla. Se ve muy lindo, se podría ver mejor, pero se ve. Ahí. Yo tengo que acercar esto, a ver si se ve más cerca. Achico un poco el pizarrón, pero igual ahí se entra todo. Ahí se ve mejor, me parece. Bueno, hay veces que dependo mucho de internet. Hay veces que tengo una mejor imagen que otra. Bueno, esto es lo que habíamos visto la otra vez. Este es el método clásico, el del gráfico, encontramos todo lo que hicimos la otra vez. Ahora vamos a ver un método que es un poco bastante más rebuscado, pero lo tenemos que ver igual. Que es el método simplex. Sale Justelli. Bueno, el método simplex. Para el método simplex, vamos a escribir de vuelta el ejercicio, a ver cuál era. Tengo mi función objetivo es igual z, x más 2y, y después tengo sujeta a. Y vamos a ponerlo, bueno, también acá me entra. 2x más y menor o igual a 8, es lo mismo que acabo de hacer recién, lo estoy copiando ahora. 2x más 3y menor o igual a 12, x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0. Bueno, ahí tengo ese mismo problema. Lo que tengo que hacer es agregarle unas variables de holgura, se llaman, que lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo esto, 2x más y, yo sé que es menor o igual a 8. Entonces, al ser una desigualdad, este 2x más y me va a dar algo más chico que 8. Puede ser 8 como mucho, pero los demás resultados van a ser más chicos que 8. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esa desigualdad yo la transforme en una igualdad? Bueno, si yo tengo, a ver cómo, estaba buscando algo, no sé, bueno, no importa. Imagínense que yo acá tengo algo y les digo que lo que tengo en esta mano va a ser menor o igual a esto. ¿Qué tiene que pasar para que lo que yo tenga en esta mano sea igual a lo que tenga en esta? A esto le tengo que agregar algo. Entonces, para transformar esto en una igualdad, para que esto en vez de ser menor o igual a 8 sea igual a 8, yo lo que tengo que hacer es agregarle
algo más. Y esas son las famosas variables que se le agregan en el método simplex. Entonces lo que digo ahora, si yo le agrego alguna variable que no sé cuál va a ser, puedo decir que esto ya es igual a 8. A la segunda ecuación tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer que 2x más 3y más alguna otra variable sea igual a 12. Lo que pasa es que no necesariamente lo que yo le agregue a la primera tiene que ser lo mismo que le agregue a la segunda. Es más, lo más probable es que sea distinto. Porque si a esto le tengo que agregar algo para que esto llegue a 8, lo que le agrega a esto para llegar a 12 no necesariamente tiene que ser lo mismo. Entonces se dice que es un S2. Entonces, esto sería más 1S1 más 0S2. Y acá, más 0S1 más S2. Eso es como un sistema de ecuaciones. Acuérdense que si ustedes tienen, por ejemplo, x más 2y más 3z igual a 8, y acá tienen, por ejemplo, 2y menos z igual a 5, bueno, esto es lo mismo que escribir 2y menos z igual a 5, es lo mismo que decir 0x más 2y menos z igual a 5. Y ahí lo tienen como encolumnado. Entonces por eso acá se le agrega una variable S1, que es la que le aumenta a este, se le agrega una variable S2, la que le aumenta a este, pero en el segundo caso S1 va a valer 0 y en el primer caso S2 es la que va a valer 0. Bueno, nada, eso es lo que se agrega. Y después, si tuviéramos otra ecuación más, yo le agregaría un S3 también. Entonces yo acá tendría, supónganse, 5x más 2y más 0S1 más 0S2 más S3 igual a 4, pónganle. Y acá este 8 y este 12 me quedarían con 0S3. Ahora van a ver algo que pasa. Este creo que era 8. Está allá arriba. Y este es 12. Fíjense lo que pasa en estas columnas de acá. S1 vale 1, 0 y 0. 1, 0 y 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Volvemos a una matriz identidad. Esto es la matriz identidad. O a la ecuación o a la base canónica, o a los versores, a todo lo mismo que veníamos viendo. Bueno, de alguna manera lo que yo le agrego acá es a este sistema que yo tenía acá al costado, lo que le voy a agregar acá va a ser una matriz de identidad. Entonces yo voy a agarrar este sistema que tenía acá y le agrego la matriz de identidad. Bueno, acuérdense que esta última la inventé, para que vean qué pasaba si era de 3, nada más, que se trabaja igual. Y van a ver que acá es lo mismo, lo único que como yo tengo un 2×2, fíjense que acá esto me va a quedar 1, 0, 1, 0, 0, 1. Es la matriz identidad de 2×2. Pero siempre le voy a agregar la matriz identidad. Bueno, ahí lo que hice fue agregarle mis variables para transformar eso. Bueno, y acá z, esto yo tengo z es igual a x más 2y, y acá le voy a agregar más 0S1 más 0S2. ¿Por qué 0 y 0? Las S1 y las S2. Porque fundamentalmente esto ya es una igualdad. Acá yo le agregaba el S1 y acá le agregaba el S2 porque yo tenía una desigualdad, un menor igual, y lo quería llevar a un igual. Bueno, acá como ya tengo un igual, el S1 y el S2 van a ser 0. Entonces, esto lo puedo traer todo para acá, y fíjense que me va a quedar Z menos X menos 2Y menos 0S1 menos 0S2 igual a 0. Entonces, eso es lo que voy a agregar acá para mi tabla. Fíjense, abajo de X va a quedar menos X.
Abajo de Y menos 2Y. Abajo de S1, 0 menos o más es lo mismo. O sea que pongo más 0 de S1. Es lo mismo porque es 0. Menos 0 más 0 es lo mismo, pero queda más lindo poner más. Más 0 S2 igual a 0. Y acá me falta el Z. Que acá sería lo mismo que poner 0Z y acá 0Z. Entonces fíjense que ahí me queda como una especie de sistema con un montón de columnas acomodadas. Eso necesito hacerlo para hablar, trabajar hablando. Para armar mi tabla simplex. Y ahí entramos en lo que es el método. Ahora tengo que ir un poquito más para atrás. Así puedo ver hasta abajo. A ver, no muevo la cámara. Tengo que tener la referencia de que llegue hasta abajo. Ahí está. Bueno, para armar mi tabla, lo que vamos a poner van a ser, no voy a llamarlos básicos todavía por las dudas, pero en realidad lo que voy a hacer va a ser eso. Primero, voy a poner Z, la columna de las Zetas, de X, Y, S1, S2. Estas son las que voy a poner en las columnas. Y la condición del resultado. La condición final, la columna de resultados. Y después, acá, voy a poner las que yo le agregué, que van a ser el S1, el S2, llega hasta abajo. Se corrió la cámara. ¿Por qué te me revelas así? ¿Eh? Bueno, ahora lo voy a tener que acomodar para subirla. Bueno, el S1, el S2 y el Z. Vuelvo a la imagen. Y bueno, vamos a empezar a llenar. Las de Z son 0, 0, 1. 0, 0, 1. Las de X, 2, 2, menos 1. 2, 2, menos 1. 1, 3, menos 2. 1, 3, menos 2. 1, y acá me queda la matriz de identidad. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y acá 8, 12, 0. Eso es lo que me queda por ahora. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar el pivote. O pivot. El pivot va a ser un número que cuando nosotros trabajábamos con... Ahí quedó muy bajo. A ver, se me cayó la cámara. Esa cosa de adelantar no funciona. Bueno, el pivot cuando nosotros trabajábamos con triangulación de Gauss, yo no lo expliqué ese método, pero estaba ahí en las guías o en las resoluciones, ahí aparecía el método del pivot. Es un número que todo gira alrededor de él. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cuál de todos estos números va a ser el pivot. El pivot va a ser un número que va a hacer que se cruce la columna con la fila. Entonces, pónganse que va a ser, no sé, pónganle el 1, el 3, el 2. Si elegimos la fila 1 y elegimos esta columna, va a ser el 1. Si elegimos la fila 1 y elegimos esta columna, va a ser el 2. Si elegimos la fila 2 y esta columna, va a ser el 3. Bueno, ¿puedo elegir la columna y la fila que quiero? No. Primero tengo que encontrar la columna donde va a estar, en la fila, donde va a estar el pivot.
¿Cómo encuentro la fila donde va a estar? Para encontrar la fila, lo que tengo que hacer es agarrar y dividir el número de los resultados y fijarme cuál es el más chico. Eso es para encontrar la columna. A ver, ¿cuál es la fila? No, está bien el de la fila. No, ¿qué estaba diciendo? Sí, ahí está, lo había hecho mal. Bueno, primero tengo que encontrar la columna y la fila. Para encontrar la fila, antes es necesario encontrar la columna. Estaba viendo porque lo tenía hecho mal. Para encontrar la columna, lo que tengo que hacer es fijarme cuál de los zetas es el más negativo. Por ejemplo, fíjense que yo acá tengo 1, -1, -2, 0, 0, 0. Este es el más negativo. Entonces, como este es el más negativo, a ver si me digo para acá, esta columna va a ser la columna del pivote. O del pivote. Esa va a ser la columna. Y ahora, para encontrar la fila, lo que tengo que hacer es agarrar este número que tengo acá, por ejemplo el 8, y dividirlo por este número. Entonces voy a hacer 8 dividido 1 me da 8. 12 dividido 3. 12 dividido 3 me da 4. Solamente con la fila del S1 y el S2 nada más. Entonces me fijo, ¿cuál de esos dos es más chico? ¿El 8 o el 4? El 4 es el más chico. Entonces, esta fila es la fila pivote. Bueno, ¿cuál va a ser el número? El pivote va a ser el 3. O sea, con ese número es el que yo voy a trabajar ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese número? Lo primero que tengo que hacer, acuérdense que cuando hacíamos el método de la triangulación, nosotros necesitábamos que ese sea 1. Bueno, acá es lo mismo, porque esa es la lógica del pivote, que este número sea un 1. Entonces, ¿qué hacemos para que ese número sea 1? Bueno, lo mismo que las mismas reglas que aplicábamos en triangulación. Divido toda esta fila por 3 o la multiplico por un tercio. Entonces, a ver si esto ya no me sirve. Esto ya no me sirve, lo voy a borrar. Me va a quedar acá. Y voy a pasar la tabla arriba. O la tabla puede ser que se haga varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. 1, 2, 3. Acá me va a quedar 4. Ah, está bien, con 3 me alcanza porque lo pongo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, yo la columna que me quedó es la columna Y. Entonces, como la columna que me quedó es la columna Y y la fila S2, a la Y la voy a cambiar por este S2. Entonces, este S2 lo voy a sacar y acá voy a poner la Y.
Entonces me va a quedar S1, Y, Z. S1, Y, Z. Y acá arriba me van a quedar los que tenía. Z, X, Y, S1, S2, S3, S3, SB. Y la columna de los resultados. Bueno, ahora, dijimos que este tenía que ser 3, lo tengo que hacer 1. Multiplicar por 1/3 o dividir por 3 es lo mismo. Entonces hago 0 por 1/3, me queda 0. 2 por 1/3, me queda 2/3. 3 por 1/3, me queda 1, que es lo que necesitaba. 0 por 1/3, me queda 0. 1 por 1/3, me queda 1/3. 12 por 1/3, queda 4. Que es justo, vamos a coincidir con este 4 acá, ¿no? Y ahora, acá hay dos métodos. Si lo buscan, van a tener, yo lo que tengo que hacer es llenar esta fila y llenar esta fila. Hay un método que es muy mecánico, que lo que se hace es lo siguiente. Se agarra esta fila, miren, lo voy a hacer acá al costadito, para que vean el procedimiento más mecánico. Si se hace es lo siguiente. Por ejemplo, agarro esta fila y pongo 0, 2, 1, 1, 0, 8. Y le voy a restar la multiplicación del número que tiene esta fila, que es el 1, de todo lo que me queda acá, multiplicado por 1, y esta fila va a ser la fila que yo logré acá. O sea que va a ser 0, 2/3, 1, 0, 1/3, 4. Esto es un procedimiento mecánico, es siempre igual, ¿eh? Ahora se los repito de vuelta. Y tienen que hacer, a la fila que yo ya tenía, le tengo que restar esta fila nueva multiplicada por el número que estaba en la columna pivot de la fila que yo estoy agarrando. Entonces, si yo voy a agarrar esta fila, a toda esta fila la voy a multiplicar por este 1. Que multiplicar por 1 es lo mismo que nada, entonces directamente voy a hacer esta resta. 0 menos 0, 0. 2 menos 2/3 es 2 menos 2/3, 3 por 2, 6, 4/3. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1/3, menos 1/3. 8 menos 4, 4. Entonces acá me va a quedar 0, 4/3, 0, 1, menos 1/3 y 4. Eso es el procedimiento mecánico. El procedimiento real, que es el que nosotros venimos trabajando, es la triangulación. Lo que yo necesito es, así como a este lo hice 1, necesito que este sea 0 y que este sea 0. Entonces aplico todas las mismas reglas de triangulación. Multiplico esta fila por 3 y le resto esta. Entonces hago 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por 2, 6, menos 2, 4. Y me va a quedar otra cosa acá, pero me va a terminar dando lo mismo. Pero bueno, nada, es eso. Lo que tienen que hacer es lograr que ese quede en 0. Pero este procedimiento les va a funcionar siempre. Después, porque a veces capaz que tienen números complicados para trabajar. Entonces, fíjense ahora esta fila. Agarro toda esta fila. 1 menos 1 menos 2, 0, 0, 0. 1 menos 1 menos 2, 0, 0, 0. Y le voy a restar toda esta fila, todo este nuevo, toda esta que encontré acá. Yo siempre estoy trabajando con esta, que es la que elegí como pivote. Toda esta de acá multiplicada por menos 2. Entonces voy a hacer todo esto multiplicado por menos 2. Me va a quedar 0 por menos 2, 0. 2/3 por menos 2, menos 4/3. 1 por menos 2, menos 2. 0 por menos 2, 0. 1/3 por menos 2, menos 2/3. 4 por menos 2, menos 8. Y ahora voy a hacer 1 menos 0, 1. ¿Ahí se ve? Sí.
Menos 1 menos menos 4 tercios es menos 1 más 4 tercios. 3 por menos 1 menos 3 más 4, 1 tercio. Menos 2 menos menos 2, menos 2 más 2, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos menos 2 tercios, 2 tercios. 0 menos menos 8, 8. Entonces me queda 1, 1 tercio, 0, 0, 2 tercios y 8. Bueno, y ahora lo que me interesa a mí es el resultado final de cada una de estas filas. ¿Qué es la conclusión que yo saco? Fíjense, S1 va a valer 4. S1 va a ser igual a 4. Y va a ser igual a 4. Y Z va a ser igual a 8. ¿Qué variables me faltan? Me falta la X, que no la tengo, entonces la X es 0, porque la X no está acá, y la variable S2 tampoco está acá, y S2 también es igual a 0. Entonces, ¿qué habíamos dicho con las variables que me dan 0? Las variables que me dan 0 son las no básicas, o sea que estas dos variables son las no básicas, y estas variables de acá van a ser las variables básicas. Entonces, una forma de escribir la solución, acuérdense que esto va a ser como un vector que va a tener X, Y, S1, S2. Entonces, X va a ser 0, Y 4, S1 me dio 4 y S2 me da 0. Y después Z va a ser igual a 8. Esto lo podemos verificar, fíjense acá. X más 2Y era X es 0. Más 2 por Y, 2 por 4, y esto me da 8, que es igual a Z. O sea que Z es igual a 8. Está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiene que valer X? En el 0,4 voy a tener un máximo. ¿Y cuánto va a valer Z? Z va a valer 8 en ese máximo. Es lo mismo que hicimos al principio, pero graficándolo. Lo mismo que habíamos hecho con el gráfico. Llegamos al mismo resultado, pero por este método que es una cosa larga y medio densa. Voy a hacer otro ejemplo, así queda más claro. Vamos a hacer otro. Sí, vamos a hacer otro. Después, hay varias cosas. Por ejemplo, una cosa que les quiero decir es que, esperemos que me pasen el otro, pero por las dudas se los digo. Fíjense que acá Z, esta es la primera tabla que hicimos, la segunda que hicimos fue esta. Fíjense que Z me quedó 1, 1 tercio, 0, 0, 2 tercios, 8. Si Z acá me hubiese quedado un número distinto de 0 y no positivo, o sea que no sea positivo y que sea distinto de 0, quiere decir que sea negativo, ¿no? Entonces, si me hubiese quedado un número negativo acá abajo, yo cuando me queda ese número negativo tengo que hacer todo el procedimiento de vuelta, como si empezaría desde acá al principio, porque fíjense acá que me queda el menos 2 que es negativo, entonces yo tengo que hacer todo este procedimiento de elegir la columna, de elegir la fila, y fijarme cuál es. ¿Cómo elegíamos la columna? Con el más negativo, que es este. ¿Cómo elegimos la fila? Dividiendo el resultado, dividido 1, me da 8, 12 dividido 3 me da 4, el más chico es 4, entonces esta es la fila. Bueno, ahí ya tengo la fila de la columna, elijo el 3, lo hago 1 y paso a esta tabla. Si cuando yo armo esta tabla, acá me hubiese quedado alguno negativo, supónganse que me quedaba menos 2 tercios, bueno, tengo que hacer lo mismo, pero ahora elijo esta columna, vuelvo a probar, elijo otra fila, y de acuerdo a la columna y la fila, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, así hasta que acá no me quede nada de cero. Puede ser que esa tabla la tenga que hacer 4, 5, 6 veces. No sé si 6 veces, capaz que como mucho 4 o 5. Bueno, habría que ver el caso. Pero puede ser que la tengan que hacer varias veces la tabla hasta que las zetas no le quede ningún cero. Ningún negativo, digo. Entonces, bueno, nada, eso. Vamos a hacer el otro método, otro ejercicio a ver si queda algo de eso. Y después les quiero mostrar una cosita más. Voy a apagar la estufa porque estoy cocinando.
Uy, no estaré muteado, no. Un miedo a estar muteado. No, no estoy muteado, no, no, chicos. No. Me pasó como la cámara. Entonces, vamos ahora a ver si tengo otro caso por acá. Creo que es el que sigue. Maximizar, tengo z igual a 3x menos 3y y sujeta a. A ver, puse ese. X menos y menor o igual a 4. Menos x más y menor o igual a 4. X más y menor o igual a 6. Y, bueno, x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, primer cuadrante. Bueno, vamos a armar el sistemilla. ¿Cómo nos quedaría? Fíjese que ahora tengo 3 inecuaciones. Entonces, como tengo 3 inecuaciones, voy a tener que agregar 3 variables. S1, S2 y S3. Nos queda un poquito más largo. Entonces me va a quedar X menos Y más S1 más una S1 más 0 S2 más 0 S3 igual a 4. Después me queda menos X más Y más 0 S1 más 1 S2 más 0 S3 igual a 4 también. Después me queda X más Y más 0 S1 más 0 S2 más 1 S3 igual a 6. Y después la Z, que paso el 3X para acá, o sea que me va a quedar Z menos 3X más 3Y, porque lo paso sumando, y esto todo 0. 0S1, 0S2, 0S3, igual a 0. ¿Por qué 0S1, 0S2 y 0S3? Porque el Z ya es una igualdad. Fíjense que esto ya es igual. Entonces, si esto ya tengo una igualdad, o sea que ya es una igualdad, ya es igual, no es necesario agregarle ninguna variable para forzar esa igualdad. Siguen los otros. Bueno, con esto ya puedo armar la tabla. Bueno, vamos a armar la tabla. Se quedó medio revirada la cámara. A ver, vamos para allá. Queda peso para allá. Ahí está. Ahí me parece que quedó. Bueno, no tan derecho, pero un poquito más derecho que. Bueno, la tabla. Vamos a poner entonces ahora. Tenemos Z, X, Y, S1, S2, S3 y columna de resultados. O sea que tengo Z, un poquito más a la izquierda, no tanto. Bueno, Z, X, Y, S1, S2, S3 y columna de resultados. No, me fui. Acá. Z, X, Y, S1, S2, S3, resultado. Tiki, tiki. Bueno, esto es. Y acá me va a quedar
S1, S2, S3 y Z. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a llenar eso ahora. Acá Z, 0. Acuérdense que Z va a valer 1 nada más en la última porque es la única que tiene Z. Todas las anteriores tienen 0, 0 Z. O sea que esto va a quedar 0, 0, 0 y Z va a tener 1 acá nada más. Después, lo podemos llenar por columna o por fila, como quieran. De X tengo 1, menos 1, 1. Antes lo llené por columna, vamos a llenarlo por fila. 1, menos 1, 1, 0, 0, 4. 1, menos 1, 1, 0, 0, 4. Menos 1, 1, 0, 1, 0, 4. Menos 1, 1, 0, 1, 0, 4. 1, 1, 0, 0, 1, 6. 1, 1, 0, 0, 1, 6. Y acá tengo menos 3, 3, 0, 0, 0. Todo 0. Menos 3, 3, 0, 0, 0, 0. Bueno, y ahora fíjense cuál es el más negativo. El más negativo es el menos 3. Entonces acá tengo mi columna que voy a elegir. Voy a elegir esta columna. Y para elegir la fila, esto yo lo puedo borrar. Pues ya está, no lo uso más. Quieren una captura ahí, guárdenselo, pero ya lo borro. Para elegir la fila, voy a agarrar las de C1, C2 y C3 y dividir. Entonces hago 4 dividido el número de la columna, 4 dividido 1, 4. 4 dividido menos 1 me queda negativo, no hay división ahí. 6 dividido 1, este no. 6 dividido 1, 6. ¿Cuál es el más chico? El 4. Entonces, como el 4 es el más chico, elijo esta fila de acá. Entonces ya tengo el pivot, que es el 1, porque es donde se cruzan las dos. Es este número de acá. Bueno, yo tenía que hacer ese 1, pero ya está hecho. Así que, bueno, ahí por suerte no tengo que trabajar más. Pero vamos a hacer la tabla de vuelta acá. Borro esto y vamos a hacer de vuelta la tabla. S1. Ah, esperen, porque ahora esta X, que es la de la columna, va a reemplazar a este S1. O sea que este ahora no se va a llamar S1. Este se va a llamar X. Después S2, S3 y Z quedan iguales. S2, S3 y Z. Y acá me va a quedar columna Z, X, Y, Z, X, Y, S1, S2, S3. Ahí está. Bueno, entonces, esta va a quedar igual, porque yo acá lo que tendría que hacer, si esto no me hubiese quedado un 1 acá, tendría que dividir o multiplicar por el inverso para que me quede 1, pero me quedó 1. 0, 1, menos 1, 1, esto queda igual. 0, 1, menos 1, 1, 0, 0, 4. 0, 0, 4. S2. S2 tengo que hacer este 0, pero acuérdense, pueden hacer esa misma lógica que venimos trabajando. Agarro esto, voy a hacer acá abajo, le voy a borrar las barras restantes, y pongo 0, menos 1, 1, 0, 1, 0, 4. Y le voy a restar toda esta fila multiplicada por este menos 1. O sea que me queda 0 por menos 1, 0. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1. Bueno, va a cambiar todos los signos nada más. Cuando multiplico por menos 1 cambio signo. 1 menos 1. O a ver, este era 0 menos 1, 1. Ah, acá está. Menos 1.
0, 0, menos 4. Ahora, esta fila de acá. Tengo que restar. Qué pavo. 0 menos 0, 0. Menos 1, menos 1, menos 1 más 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 4 más 4, 8. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 8. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 8. Ahora lo hacemos con la fila 3. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 6. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 6. Y le voy a restar toda esta fila multiplicada ahora por 1. Porque este tiene un 1 acá. Entonces me va a quedar igual. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 4. Entonces ahora resto. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 2. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 6 menos 4, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1, 2. Menos 1, 0, 1, 2. A ver, déjame chequear porque lo hice con todas las dudas. Entonces este me quedaba... Tengo que hacer... 0, 0... 1. Porque esto me tendría que haber quedado. A ver cómo. 1 menos 1, 1 acá. Entonces puse 0, 1, 1, 0, 0, 1, 6, menos 0. Acá me parecía raro, puse 1 menos 1, 0 es esto. Claro, me queda la duda porque yo lo que necesito es que este sea 0. Acuérdense que acá puedo triangular. O sea que si yo necesito que este sea 0, tengo que hacer esta fila menos esta. 1 menos 1, 0. Después va a quedar menos 1, menos 2. Está bien, me puede quedar cambiado de signo al revés, porque puedo hacer 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 1 más 1, 2. Esta menos esta. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 6 menos 4, 2. Bueno, tienen de vuelta los dos métodos, ¿eh? El de triangulación que usábamos antes para lograr el 0, que si yo quiero esta fila, para que me quede 0, esta fila con esta fila, puedo hacer toda esta fila menos esta fila. Lo puedo hacer de acá para acá y que me quede todo esto cambiado de signo, o al revés, o de acá para acá y que me quede cambiado de signo. No importa, es lo mismo. Bueno, y ahora esta fila. Si yo quisiera hacer este menos 3, 0, tengo que hacer esta fila por 3 y sumarle esta. O volver al método que estábamos trabajando recién, que era lo que hacíamos. Vamos a hacerlo entero de vuelta. Lo que hacíamos era, poníamos, ¿con cuál me falta? Con la de z. 1, menos 3, 3, 0, 0, 0, 0. Y le resto esta fila, que es la que usé, multiplicada por este menos 3 de acá. O sea que hago 0 por menos 3, 0. Me llegó un mensaje. 0 por menos 3, 0. 1 por menos 3, menos 3. Menos 1 por menos 3, 3. 1 por menos 3, menos 3. 0, 0. 4 por menos 3, menos 12. Entonces me va a quedar 1 menos 0, 1. Menos 3, menos 3, menos 3 más 3, 0. 3 menos 3, 0. 0 más 3, 3. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 12, 12. O sea que me queda 1, 0, 0. Quería que me quede negativo. 3, 0, 0. No, 1, 0, 0.
1, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0 y 12. Bueno, no me quedó negativo y me quedó bien acá porque era la segunda columna que estaba usando, me quedó 1, 0, 0, 0, que es lo que yo necesitaba, que me queden todos ceros. Entonces ahora puedo decir que x es igual a 4. Voy a borrar esto que tengo acá. Así puedo escribir la solución. Me quedan las variables, las básicas. Las básicas son las que tienen resultado, distinto de 0. Entonces, las básicas van a ser x, 4. S2, 8. S3, 2. Z, 12. Y después, ¿quién no está? No está Y y no está S1. Y las no básicas, Y igual a 0 y S1 igual a 0. Entonces, si tengo que escribir la solución, va a ser x4, y0, S1, 0, S2, 8, S3, 2 y Z igual a 12. O sea que lo que me importa en realidad básicamente es esto, que en 4,0 voy a tener un máximo. Si hubiésemos graficado, hubiésemos obtenido un máximo en 4,0. Que acá pueden chequear, 4,0, me queda 3 por 4, 12. 3 por 0, 0. 12 menos 0 es 12. O sea que Z me da 12. Y está bien, Z me da 12. Bueno, ahí tenemos este hermoso método. Y una cosa más, fíjense que hay ejercicios, van a ver, esto pueden hacer, creo que casi todo pueden hacer con esto. Va a haber algunos ejercicios que les van a pedir, a ver, creo que lo tenían por acá. Dice, formular el problema dual. No me pregunten cómo van a hacer esto para tomar de esto en la virtualidad, porque no lo sé. Después buscaremos parciales y vamos a ver cómo lo toman. Dice, maximizar 9x1 más 7x2 sujeta a y me da 2x1 más x2 menor o igual a 40, 2x1 más x2 menor o igual a 40, x1 más 3x2 menor o igual a 30, y x1 mayor o igual a 0, x1. Y x2 mayor o igual a 0. Bueno, lo que me están pidiendo acá es, el problema dual es escribirlo como para minimizar. Transformar una maximización en una minimización. Lo que tengo que elegir es otro valor. Acá tenía z igual, bueno, elijo w igual. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que antes era x ahora va a ser y. Entonces, este 9 y este 7 van a pasar a ocupar estos dos lugares y este 40 y este 30 van a venir acá. Entonces me va a quedar 40 y1 más 30 y2 y sujeto a ¿y qué va a pasar ahora? Todo lo que era 2x1, x1 más x1, esto es condición, esto no cuenta. 2x1 y este x1 van a ser y1 y 2 estos dos. Es como si fuera que yo lo transpongo, lo que es columna pasa a ser ahora fila. Es como una especie de inversa. Entonces me va a quedar 2y1 más y2
menor o igual, y el 40 pasa a ser este 9 que está acá. Y acá esta columna es, la de x2 va a ser y1, 3x2 va a ser más 3y2, menor o igual, y este 30 pasa acá y el 7 pasa ahí, menor o igual a 7. Bueno, y acá la condición en vez de x1 y x2 va a ser y1 mayor o igual a 0, y2 mayor o igual a 0. Lo que estoy haciendo es cambiando las variables para transformar una maximización, algo que tengo que maximizar en algo que tengo que minimizar. Se puede hacer de acá para acá o de acá para acá. Entonces fíjense que es más fácil, en general, el método simplex trabaja en log siempre con maximización, y si tienen que minimizar y usar el método simplex, hacen el problema dual, lo pasan a maximizar y trabajan ahí con el método simplex, que es el que vimos antes en el cuadro. Pero creo que no más que esto. Acuérdense cómo pasar de esto a esto nada más. Este 9 y este 7 pasan acá, 9 y 7. Este 40 y este 30 pasan acá. Y después 2 y 1, 2 y 1. 1 y 3, 1 y 3. Bueno, nada, eso. Y creo que con esto, casi que con esto nos quedarían hacer algunos ejercicios, pero casi que tenemos finalizadas todos los temas de álgebra para economía. Lo que tenemos que ver es trabajar con algunos de los problemas, que son los últimos puntos. Después voy a ver si les grabo un video haciendo algunos de los problemas, como para que queden guardados ahí. Y nada, y empezar a trabajar con eso y con ejercicios de parciales. Pero bueno, nos quedan unos días todavía. Estamos hoy a ver qué fecha tengo. Hoy es 2, tienen 11 y 12. Bueno, tenemos 9 días, estamos con tiempo, terminamos bastante bien. Así que nada, gente, nos vemos. Gracias por estar ahí.